Hola, esta es la inducción de la P10 sobre CRISPR-Cas9 parte 2. Hablaremos sobre la síntesis de ARN guías y las deleciones usando dos ARN guías. Primero recordemos el sistema CRISPR-Cas9. En ese sistema la proteína Cas9 está unida al ARN guía que tiene una parte que le permite unirse a la proteína Cas9 y otra parte que va a dirigir a la proteína Cas9 hacia un target que está en el genoma. Si ese es el target, entonces hacemos un acercamiento y el ARN guía va a ser complementario a una secuencia del target de aproximadamente 20 pares de bases. Y en esta secuencia target también va a estar la secuencia PAM, que es necesaria para que sea el corte 3 bases upstream de la secuencia PAM. Recordemos que el target de Cas9 puede estar en cualquier cadena del ADN. Puede estar en la cadena más o en la cadena menos. No se olviden de eso. Ahora, nosotros ya sabemos que necesitamos los ARN guías, pero para poder nosotros sintetizar este ARN guía necesitamos tener un promotor, ya que el ARN guía es ARN, y para sintetizar ARN necesitas un promotor para que si una RNA polimerasa puede sintetizarlo. Entonces, para sintetizar los RNA guías se suele usar este promotor, el promotor U6. ¿Por qué se usa el promotor U6? Porque el promotor U6 permite la síntesis de ARN usando la ARN polimerasa 3, que en el contexto normal de una célula permite que se sinteticen ARNs pequeños. La ventaja de usar ese tipo de RNA polimerasa para ARNs pequeños es de que a diferencia de la RNA polimerasa 2, en eucariotes no se necesita de una señal polía para que se dé la terminación de la transcripción, y debido a eso no se va a añadir una cola polía al final del ARN, como sí sucede con los RNAs mensajeros. Entonces, ¿cómo se da la terminación con esta RNA polimerasa? Pues solo se necesita una secuencia de repeticiones de timinas, como lo ven aquí. Esas son, esas son, esas son partes de plásmidos que tienen los promotores, el promotor U6, y aquí se ve la secuencia de terminación, que son politiminas. Ahora, algo que debemos saber sobre el promotor U6 es que el sitio inicio de transcripción se da 23 bases downstream de la caja TATA. Ya sabemos sobre la caja TATA. La caja TATA está dentro de la estructura de un gen eucariota, y ahí es donde se va a unir la TATA binding protein. Upstream se unen los factores de transcripción, a los enhancers, y downstream de la caja TATA tenemos al gen, a la secuencia codante del gen. Entonces, sabiendo este dato, pues nosotros nos vamos a poder ubicar dentro de nuestro plasmio para ver dónde es que comenzaría la transcripción del ARN guía. Fíjense, aquí se está señalando, les he señalado con esta flecha el sitio inicio de transcripción, que se da justo en una guanina. Y es que cuando tenemos el promotor U6 y contamos 23 bases downstream de la caja TATA, pues la transcripción va a comenzar cuando se encuentre la primera guanina. O también podría darse a partir de una adenina, pero en estos plásmidos se va a dar la transcripción a partir de una guanina. Veamos esto en un plásmido. Tenemos este plásmido que se usa para sintetizar RNA guías.
y nos vamos a ir a esta parte donde está el promotor U6. Fíjense, ese es el promotor U6. Identificamos la caja TATA. La secuencia de la caja TATA está bastante conservada y aquí la acabo de ver, es esta. TATA TAT. Esta es la caja TATA. Listo, esa es la caja TATA. Entonces, si contamos 23 bases downstream, vamos a ver que comenzaría aquí la transcripción. Entonces, a partir de aquí comenzaría a sintetizarse el ARN a partir de este promotor. ¿Qué sucede con este diseño? ¿Cómo es que nosotros podemos sintetizar nuestra RNA guía usando este promotor? Fíjense, nosotros tendríamos que poner la secuencia de nuestra RNA guía justo a partir de donde nosotros habíamos señalado, allí. ¿Y cómo lo metemos allí? Para esto vamos a hacer algo, que estos plásmidos tienen un sitio de restricción llamado, lo vamos a ver ahora, fíjense, no nos lo muestra aquí porque ese sitio de restricción se repite 2 veces justo en esta parte. Por eso debemos usar un set diferente de enzimas. Ya saben, por default nos sale las enzimas con corte único. Le ponemos con doble corte y nos sale acá. Es el sitio de restricción BBS1. Son 2 sitios de restricción y nosotros podemos usar estos sitios de restricción para insertar la secuencia de nuestro RNA guía. Pero antes de mostrarles cómo exactamente entra, permítanme seguir con las diapositivas. Ya, entonces, antes de hacer eso, clonar nuestro RNA guía, primero les quiero mostrar las maneras en las cuales se puede expresar o sintetizar la RNA guía. Les estoy poniendo 3 maneras. La primera manera es hacer que el RNA guía sea producido a partir de un producto de PCR. Aquí no necesitamos clonar. Lo que se necesita es hacer una PCR en la cual vamos a tener un producto que va a tener el promotor U6, el ARN guía, y este sería el track RNA que le permitiría al RNA guía unirse a la proteína Cas9. Esta parte azul, perdón, es una parte del RNA guía y esa es la parte que le da la complementariedad con el target. Entonces, veamos acá el detalle. Fíjense, aquí tendríamos la secuencia complementaria del RNA guía, es la secuencia variable. Y luego acá tenemos la secuencia que es la secuencia constante del RNA guía. Entonces, lo que estaría detrás sería el promotor U6. Pero ¿cómo hacemos que nuestro producto PCR tenga el promotor U6? Para eso, nosotros vamos a tener 2 primers. Un primer que amplifique el promotor U6 por un lado, por el lado 5', y otro primer que amplifique el promotor U6 por el lado 3'. Entonces, ¿dónde entraría el RNA, la secuencia variable del RNA guía? Entraría como un overhang. Lo pondríamos en el extremo 5' del prime. Y lo mismo con esta secuencia scaffold, que sería el track RNA. Lo pondría donde estaría el track RNA. Lo pondríamos también en el 5' del primer. Entonces, estos primers nos van a servir para amplificar el promotor U6, pero ¿a partir de dónde? Recuerden, en una reacción de PCR necesitamos un template. Lo que se va a usar como template es un plásmido, cualquier plásmido que tenga el promotor U6.
de manera que a partir de ese template se puede amplificar todo el promotor U6, que como vemos aquí tiene aproximadamente 240 pares de bases. Entonces tenemos un forward que va a tener una secuencia totalmente fiel al extremo 5' del promotor 6, y el otro primer va a estar compuesto por una parte que va a amplificar la región 3' del promotor 6, es decir, amplificaría por acá. Y además se le pondría en el 5' la secuencia de 20 nucleótidos del RNA guía, la secuencia variable, y además el scaffold del RNA que le va a permitir que se una a la proteína Cas9. Además, también al final se incluyen varias timinas, varias adeninas, perdón, para que así cuando tengamos nuestro producto de PCR, esto, como hace el reverse, se van a tener timinas en la cadena más. Entonces, si recordamos la diapositiva anterior, esta repetición de timinas va a permitir que se dé la terminación de la transcripción de este RNA pequeño, del RNA. Entonces, me faltó mencionar que esto se pide como un primer y esto en IDT se pide como Ultramar, se llama, porque es una secuencia más larga que un primer. Y luego, entonces, tendríamos nosotros nuestro producto de PCR, donde si tenemos el promotor U6 y una secuencia de terminación, entonces se va a transcribir lo que está en este constructo y eso va a ser nuestra RNA guía. Ahora, tendríamos nuestra RNA guía sintetizado, pero dentro de la célula, pero ¿qué le falta? La proteína Cas9. ¿Y cómo vamos a hacer que se exprese la proteína Cas9? Para eso usamos otro plásmido. Hay muchos plásmidos que permiten expresar la Cas9, pero en general estos se caracterizan por tener la secuencia codante de la proteína Cas9 rodeada de dos secuencias que le permiten, o señales que le permiten localizarse en el núcleo. Recuerden que la proteína Cas9 va a actuar dentro del núcleo porque va a cortar el genoma. Entonces, por eso se necesitan estas señales de localización nuclear en ambos lados. Luego, bueno, puede haber un flag que nos permita detectar la proteína y esto puede variar en realidad entre distintos plasmidos. Y por último tenemos el promotor que se necesita para expresar esa secuencia codante de la proteína Cas9. Entonces, este promotor suele ser una combinación entre un enhancer del CMV y un promotor de beta-actina de pollo, de chicken. Y al final tenemos también una señal poli A que va a permitir que sea la terminación de la transcripción de todo ese constructo. Algo que me falta mencionar es que la secuencia de esta proteína Cas9, si se va a usar todo este constructo dentro de células de humano, esta secuencia tiene que estar optimizada a nivel de codones. Entonces va a ser frecuente que veamos acá una H delante del SP-Cas9 y esa H va a significar que los codones están optimizados para Homo sapiens, para humano. Listo. Ahora, otra manera también de obtener los RNA guías es sintetizarlo in vitro. ¿Qué significa esto? Que, fíjense, todo esto va a entrar dentro de la célula. Este constructo se va a transfectar dentro de la célula al igual que este plasmid. Transfectar significa hacer que el ADN entre dentro de la célula.
Aquí, sin embargo, en este método, nosotros no vamos a hacer que el ARN guía se sintetice dentro de la célula, sino se va a sintetizar fuera de la célula, in vitro. Y para poder hacer esto, se hace uso de un método que se llama eh, transcripción in vitro. Ustedes saben que dentro de la célula se da la transcripción por la RNA polimerasa. Entonces, a la transcripción in vitro, eh, se, la transcripción in vitro es un proceso por el cual se da la transcripción, pero fuera de la célula, in vitro. Y eso sucede ya gracias a que se usan los componentes necesarios para la transcripción. Y a partir de dónde se va a transcribir, de un constructo que tiene un promotor y una señal de terminación, así como lo habíamos visto acá. Entonces, para hacer esto, lo que se hace es tener dos constructos, dos primers, le podemos decir. Uno es una secuencia que tiene un promotor, el promotor T7. Tiene la secuencia guía, que es la secuencia variable del RNA guía. Y tenemos acá una parte del RNA guía que va a ser, complementaria a otra parte del primer reverse. El primer reverse va a tener toda la secuencia de lo que habíamos llamado scaffold, que le va a permitir a la proteína, al RNA guía unirse a la proteína Cas9. Eso era el track RNA. Entonces, tenemos entonces en el forward el T7, la secuencia guía de 20 nucleótidos de la RNA guía, y esta parte que va a ser complementaria a otra parte del track RNA. Y entonces cuando perdón, me olvidé de mencionar, en el reverse también tiene que estar el terminador, así como aquí. Entonces, una vez que nosotros tenemos estas dos cadenas simples de ADN, lo que hacemos es que vamos a hacer una reacción en la cual se termina de sintetizar el ADN a partir de la unión por la complementariedad entre estas partes. Entonces, gracias a una DNA polimerasa, se sintetiza todo esto hasta el final y se sintetiza todo esto hasta el final. Luego de hacer eso, vamos a tener entonces un producto de PCR a partir del cual ya se puede hacer la transcripción in vitro. Entonces, en esta transcripción in vitro vamos a usar la T7, la polimerasa T7 y los otros componentes necesarios para que se dé la transcripción. Entonces, al hacer eso, vamos a tener como producto esto que estoy señalando con el cursor. Y esto va a ser nuestro RNA guía. Comienza a partir del promotor T7 y termina hasta la secuencia terminadora. Entonces, todo ese es el producto, y como ya sabemos, el track RNA va a formar estructuras secundarias que le van a permitir unirse al Cas9. Y en realidad, si se lo están preguntando, pero esto no es U6, ¿cómo es que termina cómo es que termina la transcripción con esta secuencia de poliadeninas? Pues esto se da porque primero, estamos usando la T7 polimerasa, y esta T7 polimerasa usa como terminación de la transcripción esta terminación que es independiente de Rho, en la cual, si se acuerdan, se forma una estructura de tipo hairpin, y luego hay una secuencia de politiminas. Y a partir de esta secuencia de politiminas es donde se da la terminación de la transcripción. Justo esta secuencia de politiminas es la que se agregó, y la secuencia que hace que se forme el hairpin pues ya es propia de la secuencia del track RNA, porque ya sabemos que se forma esa estructura.
para que se pueda unir a la proteína Cas9. Y por eso es que se da la terminación a partir de esta secuencia. Entonces continuemos. Tenemos este producto de la transcripción in vitro y luego este producto se une con la proteína Cas9 que ya está purificada. Esto es todo un proceso aparte. Se tiene la proteína Cas9 purificada y se tiene lo que se ha sintetizado in vitro. Esto se incuba para que se forme un complejo ribonucleoproteico y luego de que se incuba, pues vamos a tener este complejo que luego, vamos a verlo en la siguiente diapositiva, se va a insertar dentro de la célula. ¿Cómo se inserta? Las células se mezclan con un agente que va a permitir hacer este proceso que va a hacer a la célula muy permeable. A ese proceso se le llama electroporación o también se puede usar la nucleofección. Entonces se usa electroporación y nucleofección, perdón, son los dos. Entonces se mezclan las células con esos reactivos y además se añade el complejo ribonucleoproteico que habíamos formado aquí. Luego se usa una máquina que va a permitir que se dé este proceso por el cual se haga la célula muy permeable y aplicando un pulso eléctrico. Se usa un pulso eléctrico en el cual se disrumpe la carga de la membrana. Eso hace que se formen poros momentáneos y pasan entonces los complejos ribonucleoproteicos y van a llegar al núcleo y ahí ya actuaría la Cas9 sobre el genoma. Perdón, aquí debía ser electroporación o nucleofección. Sí, es uno de los dos. Listo. Y algo que me olvidé mencionar acá atrás es que nosotros podemos hacer toda esta síntesis de nuestra RNA in vitro en el laboratorio, pero hay una empresa que también vende los RNA guías sintetizados. Estos RNA guías sintetizados no los sintetizan de esta manera, sino lo hacen con otro proceso y te permite tener los RNA guías incluso mucho más puros. Listo, entonces esas dos maneras son maneras en las cuales no hemos usado clonamiento y lo siguiente que vamos a ver sí es cómo clonar nuestra RNA guía dentro de un plasmio para que este pueda ser expresado dentro de la célula. Hacer este método es más barato y además nos permite insertar, hacer que esta secuencia se pueda insertar dentro del genoma. Esto es por el proceso de recombinación homóloga, de recombinación espontánea, pero también se podrían usar virus para hacer eso, y nosotros ya lo habíamos visto eso dos prácticas antes. Entonces, ya, veamos cuál es el proceso por el cual se puede clonar un RNA guía dentro de un plasmid. Vamos a nosotros usar un plásmido que va a tener lo que ya se los había mostrado hace unos momentos, que tenía el promotor U6, tenía el scaffold de la RNA guía que le permite unirse a la Cas9, y aquí vamos a tener una región donde van a estar esos dos sitios de restricción llamados BBS1. Si nos vamos acá al plásmido, vemos que están aquí ubicados y si se dan cuenta, el sitio de restricción sería este.
Ajá, sería este, y el corte sea afuera. Eso es lo peculiar de este sitio de restricción. Lo mismo aquí. El sitio de restricción es este y el corte se da afuera. Listo, entonces justo este sitio de restricción comienza 23 pares de bases eh, downstream de la caja data box, fíjense. Ajá. Entonces nosotros podríamos insertar nuestro RNA guía en esta región y eso sería lo que se transcribiría. Ahora también se cortaría, miren, fíjense, desde acá. Entonces, justo nuestra secuencia de 20 nucleótidos va a estar quedaría pegada a este escafol del RNA guía. Entonces, sabiendo que podemos usar nosotros sitios de restricción para clonar nuestro RNA guía, lo que nosotros vamos a hacer es ponerle sticky ends a nuestro RNA guía, a la secuencia variable de nuestro RNA guía. Entonces, fijémonos, si estos son nuestros 20 nucleótidos, los que están de celeste, nosotros le podemos agregar más bases, podemos hacer que tenga más bases de tal manera que se formen los sticky ends. Pero, ¿cómo hacemos que se formen los sticky ends? Esa es la pregunta. Pero antes, déjenme mostrarles que aparte de los 20 nucleótidos, también se recomienda poner una guanina. Porque, como se los había mencionado, para que se inicie la transcripción a partir de el promotor U6, se necesita una guanina. Y eso también se añade al, al- al- a la secuencia que nosotros vamos a pedir. Y les digo pedir porque esto sería lo que nosotros mandaríamos a pedir de una empresa como IDT. Pero nosotros no vamos a pedir esto en sí, sino lo que pediríamos serían dos cadenas por separado de ADN de hebra simple. Una sería esta y otra sería esta. Pero veamos, estos sequencias serían complementarios con los sequencias que se formarían dentro del plasmio, fíjense. Se da el corte, quedaría esta GTGG. Entonces lo complementario sería CACC. Y ese CACC se le va a poner a este constructo. Lo mismo pasa por el otro lado. Si se da el corte, va a quedar acá libre en el sticky end un GTTT. Entonces, aquí en este constructo de la RNA guía se le va a poner un CAAA, que va a ser complementario a ese sticky end. Y volvemos a la pregunta de antes. ¿Cómo nosotros pedimos esto? Lo pedimos en dos partes. Pedimos esta hebra y esta hebra. Entonces luego nosotros vamos a incubar esto y vamos a hacer que se unan por complementariedad y así tendríamos este constructo. Entonces recuerda, pediríamos dos hebras de ADN, eh, dos ADNs de hebra simple, este y este por separado. Los incubamos, hacemos que se unan por complementariedad y entonces se tendría ahí este constructo. Una vez que tenemos este constructo, entonces cuando cortemos con los sitios de restricción aquí y aquí, esto sería complementario, ese sticky end se uniría a ese sticky end y ese sticky end se uniría a ese sticky end. Entonces la secuencia variable de RNA guía quedaría dentro del plasmid. Quedaría, ajá, quedaría dentro, aquí entraría. Entonces, ya, y como a diferencia de esto que teníamos todo el constructo afuera, todo este constructo estaría dentro de un plásmido y por lo tanto allí también podría estaría el constructo para expresar la proteína Cas9 y eso es lo que sucede. En este plásmido tenemos el promotor U6, la región donde podríamos clonar el RNA guía, tenemos el scaffold y
Más adelante vamos a tener todo lo que ya les había mostrado, que es el promotor para que se exprese el Cas9. Acá está Cas9, tenemos las señales de localización nuclear. Bueno, la señal de localización nuclear que está aquí y la otra estaría acá. Ahora acá tenemos un, un gen reportero que puede ser o GFP o aquí también tenemos otro gen este ya no sería reportero, sino sería como marcador de selección, que va a permitir darle va a poder permitirnos seleccionar a los organismos que tienen el plasma. Y vemos aquí este 2A, y si recuerdan, el péptido 2A va a permitir que una vez que se comience a traducir esto, aquí se va a dar un corte de la traducción y esto se va a traducir por separado. Entonces vamos a tener expresado la proteína Cas9 y GFP o puro dentro de la célula, pero van a estar separados. O sea, están traducidos a partir de un mismo promotor, pero se traducen de manera separada. Y aquí tenemos la señal polia, que va a permitir la terminación de la transcripción a partir de ese promotor. Listo, entonces ya que les explicaba eso, podemos entonces ver aquí el plásmido, donde tenemos aquí los elementos. Tenemos el promotor U6, los sitios de restricción BBS1, el, el scaffold del RNA guía que permite que se una el RNA guía a la proteína Cas9. Aquí tenemos la señal de, bueno, la señal de terminación para este promotor U6, que son politiminas. Por aquí tenemos el promotor con su enhancer. Recuerden, el promotor de beta-actina de Chicken y el enhancer de CMV. A partir de esto se daría la transcripción. Aquí tenemos un intron, que este intron parece que sí creo que eh, permite que se exprese más el gen que se está poniendo por delante. Y el gen entonces sería la Cas9. Y recuerden, necesitamos una secuencia COSAC. Aquí hay un flag que va a permitir detectar la proteína Cas9. Tenemos la señal de localización, nuclear. Al final de la secuencia Cas9 tenemos otra vez la señal de localización nuclear. Tenemos el péptido TES2A para que se dé si recuerdan el nombre, el ribosome skipping. Y aquí tenemos el marcador de selección, que es el marcador de resistencia puro. Y más adelante tenemos la señal polia. Listo, esos son los elementos para que funcione todo este sistema CRISPR-Cas9. Y bueno, los otros elementos ustedes ya los conocen, los del plasma. Sitio de origen, el marcador de resistencia, el marcador de selección para el trabajo del plasmido dentro de bacterias. Ahora veamos cuál es el procedimiento para hacer eh, la edición genética, la edición genómica usando CRISPR-Cas9, pero a través del clonamiento. Primero nosotros haríamos el diseño in silico, luego prepararíamos nuestro plásmido, en el cual nuestro RNA guía va a quedar dentro del plásmido, que también expresaría la proteína Cas9. Luego este plásmido lo transfectamos dentro de las células y recuerden, cuando usamos el sistema CRISPR-Cas9
se pueden hacer dos cosas. Se puede hacer un knockout, un silenciamiento de genes usando eh, este mecanismo de reparación del ADN en el cual se hacen inserciones o deleciones, se hacen indels, que van a hacer que la proteína deje de expresarse o se exprese mal, se exprese una secuencia incorrecta. O también se puede usar este mecanismo de HDR en el cual se da la reparación por recombinación, dirigida recombinación dirigida por homología, en la cual se usa un template para que a partir de ese template se haga una edición muy precisa del ADN. Pueden haber deleciones, inserciones o cambios de base, pero todo eso va a ser muy preciso. En cambio aquí estas inserciones o deleciones no las controlamos, no las controlamos per se. En cambio aquí sí. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer esto, nosotros insertaríamos un template con los brazos, si lo recuerdan de la inducción pasada. Entonces, transfectamos nuestro plásmido que hemos construido anteriormente y opcionalmente ponemos el template para que sea ese tipo de reparación. Luego que hacemos la transfección, van a haber algunas células que van a tener el plásmido, ¿no? Y esto, ¿cómo lo vamos a saber? ¿Cómo vamos a saber si está funcionando el sistema CRISPR-Cas9? Pues existe un método de genotipicación que se llama ensayo Surveyor, que nos permite determinar si la célula ha tenido una mutación o no, o una deleción, inserción o mutación pequeña. Luego se aíslan estas células que tienen el sistema CRISPR-Cas9 funcionando y luego se hace la expansión, haciendo que proliferen esas células. Listo, ahora hablemos brevemente sobre este ensayo Surveyor. En este ensayo que nos permite determinar si la célula tiene el sistema CRISPR-Cas9 activo, lo que se hace es extraer el ADN de la célula. Luego se usan primers que están unidos a fluoróforos. Un primer forward, el primer forward está unido a un fluoróforo, el primer reverse está unido a otro fluoróforo. Entonces se hace la amplificación y estos primers deberían estar rodeando la región en la cual se habría hecho el corte por la proteína Cas9. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Se usan unos ADNs controles que también tienen los fluoróforos en los extremos, pero estos ADNs controles van a tener la secuencia que es la secuencia sin ninguna modificación por CRISPR-Cas9. Es decir, tendría la secuencia normal de nuestra secuencia covalente de proteína, por ejemplo, si es que hemos usado como target una secuencia covalente. Y entonces lo que se haría sería denaturar esto, haciendo que se separen las cadenas y luego se hibridizan. Entonces, si una de esas cadenas se une con esta otra cadena, entonces vamos a tener un dúplex a partir de cadenas que pueden ser diferentes. Y digo que pueden ser diferentes porque recordemos que a esta célula se le ha puesto el sistema CRISPR-Cas9. O sea, debería tener el sistema CRISPR-Cas9. Entonces, si tiene el sistema CRISPR-Cas9 activo y se ha hecho una inserción de lesión o se ha hecho un cambio de base con el HDR, entonces esta secuencia de ADN no va a ser igual a la secuencia normal. Va a tener una inserción y de lesión o un cambio de base.
y este ADN control no. Eso no tiene una modificación. Si ambas se unen, entonces van a haber algunas bases que no se unen por complementariedad. A eso le llamamos un mismatch. ¿Y por qué se unen? Porque las secuencias aledañas sí son complementarias. Entonces se une lo de afuera, pero no se une no se unen algunas bases por complementariedad. Y justo hay una enzima que es la nucleasa surveyor, que corta cuando se da un mismatch, cuando no hay una unión de bases por complementariedad. Entonces, si sucede eso, esta enzima corta, y si corta el ADN, nosotros podríamos verificar eso eh, muy fácilmente en un gel. Si esto se corta, digamos, es si esto pesa, como en el ejemplo, aproximadamente 3000 pares de bases, y se da un corte, vamos a ver los pedazos también en el gel. Y entonces, al ver nosotros que se ha dado un corte, vamos a decir que ese corte se ha dado porque ha habido un mismatch. ¿Y por qué hay un mismatch? Porque esta secuencia de ADN ha tenido una modificación a la secuencia de ADN original, que era nuestro control. Entonces, si ha tenido una modificación es porque el sistema CRISPR-Cas9 ha funcionado. Y de esta manera, entonces, si nosotros tenemos dos células. En una célula vemos que está el ADN cortado en dos bandas, y en otra, a partir de otra célula, solo se tiene una banda que es la correspondiente a todo el ADN completo. Entonces decimos que en esta célula eh, no se activa el sistema CRISPR-Cas9, y en esta célula sí. Y de esa manera se puede saber si el sistema CRISPR-Cas9 ha funcionado dentro de nuestra célula. Además de este método hay otros métodos también, pero este es bastante común. Finalmente, hablemos sobre la deleción de genes. Nosotros habíamos visto que con HDR, podríamos nosotros tener un template que nos permita hacer una deleción, eh, o una deleción, inserción o una modificación de bases. Pero ¿qué sucede? Que si nosotros queremos hacer una deleción muy grande, nosotros podríamos mejor usar este sistema, en el cual haríamos dos cortes con este sistema CRISPR-Cas9. Un corte en un extremo y un corte en el extremo de la región que queremos cortar, y otro corte en el otro extremo. Fíjense, si nosotros queremos cortar todo esto, hacemos un corte acá y otro corte acá. Y para hacer un corte en cada lugar necesitaríamos dos RNA guías diferentes. Y eso es lo que estamos viendo acá, fíjense. Entonces es un gen, el gen EMX1. Lo que está azul es un exón. Entonces el propósito de este experimento sería cortar este exón. ¿Cómo lo cortas? Usas dos RNA guías que flanqueen este exón, o sea, que estén a los costados. Y entonces este RNA guía lo vemos acá con su secuencia PAM, este otro RNA guía lo vemos acá con su secuencia PAM, y cuando se da esos dos cortes, luego esto se puede unir. Eso se va a unir, y cuando se una, eso es la simulación de cuando se une, entonces ya no estaría el exón adentro y se habrían eliminado 283 pares de bases. Ahora, si nosotros vemos esto en un gel, veamos, fíjense, tenemos aquí el 3.1 es un RNA guía, el 4.1 es otro RNA guía. Aquí tenemos el menos, significa que no se usaba ningún RNA guía. Entonces el genoma no recibió ninguna modificación. Esto es un alelo normal. Con alelo me refiero
a la secuencia del gen. Entonces nuestro gen está normal, pero cuando usamos dos RNA guías, perdón, si usamos un RNA guía solo, no tenemos un cambio en el tamaño del alelo, un cambio al menos visible dentro del gen. Si usamos un solo RNA guía que estaba por este lado, entonces tampoco vemos un cambio en el tamaño del gen. Sin embargo, cuando usamos dos RNAs guías, sí se ve que hay un corte. Bueno, debería haber un doble corte, perdón. Se cortaría aquí, aquí, y si sale esto, entonces sería una lesión bastante grande. Y al haber esta lesión, entonces este alelo sería más pequeño que el normal. Y eso es lo que vemos acá. Vemos una banda que está abajo, que quiere decir que es más pequeña, y acá una banda más arriba que sería el alelo normal. En este carril se muestra una célula donde no ha funcionado esto, eh, no ha funcionado este sistema. En este experimento tenemos un alelo donde no se ha cortado y otro alelo donde sí se ha cortado. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque eh, si tenemos un organismo con dos copias de su cromosoma, entonces quiere decir que solo en un cromosoma se ha dado el corte. En un cromosoma se ha dado el corte y en otro no. Pero acá tenemos un ejemplo donde se ha dado un corte en los dos cromosomas. Y acá vemos número de alelos modificados 0, 1, 2. Y entonces nosotros usaríamos, por ejemplo, eh, este, este, esta célula, si es que nosotros querríamos que el alelo se haya eliminado en los dos cromosomas. Y para terminar, ¿cómo es que nosotros podemos hacer, cómo podemos hacer esto nosotros en nuestro diseño si necesitamos dos RNA guías? Lo que vamos a hacer es usar un plásmido donde tendríamos dos promotores U6. Entonces, a partir de un promotor U6 se, eh, se usa un RNA guía, y a partir de otro promotor U6, perdón, se expresa un RNA guía, y a partir de otro promotor U6 se expresa otro RNA guía. Y de esta manera, entonces, dentro de la célula, a partir de ese promotor U6 se expresan ambos RNA guías, y además dentro de ese plasmido también está todo el constructo para que se exprese la Cas9. Eh, estos, existen ya algunos plasmidos que tienen estos dobles promotores U6, y nos permiten insertar ya dos RNA guías. Y si no, pues ustedes también podrían diseñar un plásmido que tenga un doble promotor U6. Recuerden, ustedes pueden modificar un plásmido a su manera, y ustedes podrían ser capaces de diseñar un plásmido que tenga todos estos elementos necesarios para que se expresen dos RNA guías que les permitan hacer una deleción de alguna parte de un gen, o de un gen completo incluso. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias.